El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora en cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el numerónimo, 8M, en referencia al día y al mes en que se conmemora. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975, Año Internacional de la Mujer, y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora, esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en casi todas las partes del mundo, y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que deba celebrarse o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la reivindicación de derechos. La discriminación de la mujer señalada por la ONU. En diferentes informes publicados por la Organización de Naciones Unidas, en términos globales, en todo el mundo las mujeres están por debajo de los varones en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Las desigualdades de género se observan en que las mujeres conforman casi 2/3 de los analfabetos del mundo. Se habla de feminización de la pobreza porque la mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos que los varones. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no tener comida. La brecha salarial muestra que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo, y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. Existen 39 naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las hijas mujeres no, y solo el 2% de la tierra del planeta pertenecen a mujeres mientras que el 98% son de varones, aunque las mujeres son las responsables de recolectar el agua en el 80% de las casas sin agua corriente. En 30 países se continúa realizando la mutilación genital femenina y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. 2/3 de las víctimas de trata de personas son mujeres. Las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. En muchos casos el 94% de las víctimas de trata para explotación sexual son mujeres. Mujeres y niñas son víctimas de secuestro con fines violentos y sexuales en vez de por pedido de dinero. En muchos casos las mujeres son quienes comen últimas en la familia. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposo y cada 2 segundos una niña es forzada a matrimonio infantil en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer a su esposo. En líneas generales, el hecho de nacer mujer supone un grave peligro en cualquier lugar del mundo debido a la denominada violencia machista. Antecedentes. La mujer en la antigüedad. La historia de la mujer en la antigüedad no ha recibido suficiente atención mediática ni académica. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Así, en la comedia Lisístrata, de Aristófanes, de la antigua Grecia, se encuentra un referente literario de la lucha de la mujer. La protagonista, Lisístrata, realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que pongan fin a la guerra. La figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría, asesinada de modo brutal, se reivindica como paradigma de la mujer científica y libre, icono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer. La mujer en la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, las mujeres marcharon hacia Versalles, junto a los hombres,
en reclamo de igualdad social bajo el lema, libertad, igualdad y fraternidad. Pronto, ellas tomaron conciencia de que la lucha de clases no contemplaba su género, esto es, la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar. Eso devino en las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía. Así lo refleja la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada en 1791 por Olympe de Gaulle, que copiaba en buena medida la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones, así como el sufragio femenino. La reivindicación de la igualdad de la mujer y el movimiento obrero. En sus inicios, finales del siglo XVIII y principios del XIX, el movimiento obrero mantenía una posición tradicional de corte patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será a mediados del siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer tomen fuerza, lucha por el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. Surgieron los movimientos sufragistas, de origen burgués, con figuras como Flora Tristán. Los primeros grupos feministas en el movimiento obrero tendrán como gran aliado teórico el libro de Friedrich Engels, publicado en 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y surgirán dentro de los movimientos anarquistas que reivindicaban, desde el neomalthusianismo, la procreación consciente del proletariado, la separación entre sexualidad y reproducción, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad sexual, la promoción de la planificación familiar, el cuidado de los niños, así como el uso y difusión de métodos anticonceptivos artificiales. Cronología de la conmemoración. 1909, conmemoración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. El 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt, y dedicado a la causa de las obreras y a denunciar la opresión de las mujeres. Para entonces, el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de los Estados Unidos recomendó a sus secciones dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor del sufragio femenino. El 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en todos los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. En noviembre de 1909, comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocida como el levantamiento de las 20.000, que fue dirigida por Clara Lemlich y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres Estados Unidos. 1910, proclamación del Día Internacional de la Mujer. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque no se estableció una fecha fija para su celebración. La propuesta de Zetkin fue respaldada en forma unánime por la conferencia, a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las 3 primeras elegidas para el Parlamento finlandés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluso el sufragio para las mujeres. Además de Zetkin, otras pioneras en la reivindicación de sus derechos fueron Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Inés Armand. Acceso de la mujer a la universidad en España. En España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer accedió a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó una Real Orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas,
poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Bien es cierto que antes, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad pues no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido simplemente porque la sociedad no contemplaba que una mujer quisiera estudiar y, mucho menos, que lo necesitara para ser una buena madre y esposa. Hubo casos anteriores. En 1785, María Isidra de Guzmán, conocida como la doctora de Alcalá, obtuvo el grado de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. En 1849, Concepción Arenal se disfrazó de hombre para estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Sin embargo, en 1882 una Real Orden suspendió, en lo sucesivo, la admisión de las señoras a la enseñanza superior. 6 años después, en 1888, otra Real Orden acuerda, que las mujeres sean admitidas como alumnas de enseñanza privada, pero con autorización. Tenían que pedir permiso al Ministerio de Instrucción Pública y conseguir que cada uno de los profesores firmara el impreso de matrícula comprometiéndose a garantizar el orden en el aula. De este modo, el 8 de marzo de 1910, las mujeres pudieron matricularse en igualdad de condiciones que el hombre. Sin embargo, en otros países europeos tuvieron que esperar bastante más. Por ejemplo, la mujer no accedió a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, sino hasta 1947. 1911, primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. El incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York. 1913 y 1914, Día Internacional de la Mujer Trabajadora antes de la Primera Guerra Mundial. En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia se conmemoró por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En los demás países de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con otras mujeres. 1917, Día Internacional en la Unión Soviética. En plena Primera Guerra Mundial, en la que habían muerto 2 millones de soldados rusos, se produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. En la primera mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna provocó revueltas en la capital rusa, Petrogrado, actual San Petersburgo. El 3 de marzo de 1917, al cerrar la mayor fábrica de Petrogrado, la factoría Putilov, quedaron 30.000 trabajadores en situación precaria. El 8 de marzo de 1917, se celebró una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que en forma progresiva alcanzó un fuerte tono político y económico. Incidentes entre amas de casa en las largas colas por conseguir pan se convirtieron en manifestaciones espontáneas contra la monarquía y a favor del final de la guerra. Comenzó así el levantamiento popular que acabó con la monarquía, sin preparación ni coordinación de los partidos revolucionarios, que se denomina Revolución de Febrero y tuvo lugar entre el 23 y el 27 de febrero de 1917 según el calendario juliano que se usaba en la Rusia zarista. Esto equivale al periodo entre el 8 y el 12 de marzo según el calendario gregoriano que usaba el resto de Europa. 1922 a 1975, institucionalización del Día Internacional. Después de la Revolución de Octubre, la dirigente bolchevique Alexandra Kollontai consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable.
El 8 de mayo de 1965 por decreto del Soviet Supremo de la Unión Soviética se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer. Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917, la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos países. En China se celebra desde 1922. En España se celebró por primera vez en 1936, liderado por la dirigente comunista Dolores Ibárruri, la Pasionaria. El 8 de mayo de 1965, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS decretó el Día Internacional de la Mujer como día no laborable en la URSS, en conmemoración de los méritos sobresalientes de la mujer soviética en la construcción comunista, en la defensa de su patria durante la Gran Guerra Patria, en su heroísmo y abnegación en el frente y en la retaguardia, y marcando también la gran contribución de la mujer al fortalecimiento de la amistad entre los pueblos, y la lucha por la paz. Pero aún así, el Día de la Mujer debe celebrarse como lo son otras fiestas. En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU en su resolución 32/142 invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, una jornada como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, y que informaran de ello al secretario general. Así, por ejemplo, Chile declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De hecho, tal y como informa Naciones Unidas a propósito del 8 de marzo de 2011, en esa fecha, en muchas partes del mundo se celebra el 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer. 1994, reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos. Aunque el Día Internacional de la Mujer era celebrado el 8 de marzo en muchas partes del mundo, no lo fue en Estados Unidos hasta 1994, cuando Beata Pozniak, una actriz inmigrante de Polonia, reivindicó, mediante solicitud al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en los Estados Unidos el 8 de marzo. 2011, centenario del Día Internacional de la Mujer. En 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer. También comenzó a operar la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, conocida como ONU Mujeres. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una dimensión mundial. El movimiento internacional en defensa de sus derechos es creciente y reforzado por la Organización de Naciones Unidas, que ha celebrado 4 conferencias sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. 2017, primer paro internacional de mujeres. El 8 de marzo de 2017, organizaciones feministas de más de 50 países impulsaron el primer paro internacional de mujeres para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones, sexual, social, cultural, política y económica. En 2018, se volvió a convocar el paro internacional de mujeres. Se espera la adhesión de más de 70 países y una gran cantidad de actividades locales relacionadas. Conmemoración en el mundo. El Día Internacional de la Mujer es un día feriado oficializado en los siguientes países. En algunos países, se celebra de forma similar al Día de la Madre, de forma que los niños dan regalos a sus madres y abuelas. En Italia, es costumbre que los hombres regalen mimosas a las mujeres. La política comunista Teresa Mattei escogió la mimosa en 1946 como símbolo del Día Internacional de la Mujer en Italia al considerar que los símbolos que se empleaban en Francia, las violetas y los lirios de los valles, eran flores demasiado caras y difíciles de encontrar en Italia. Hasta 1993 fue un día feriado en Polonia. Controversias. Críticas de instrumentalización capitalista. En el siglo XXI, la progresiva institucionalización del feminismo y del Día Internacional de la Mujer ha venido acompañada de su creciente instrumentalización por parte de empresas e instituciones públicas,
lo que ha sido tildado de purplewashing o capitalismo morado. De esta manera, por ejemplo, con ocasión del 8 de marzo, las empresas o instituciones muestran su propio logotipo pintado de morado, comunican mensajes de apoyo superficial más que reivindicaciones reales, o bien lanzan productos de color morado u ofertas exclusivas para mujeres. Este proceso de cooptación se ha llevado a cabo de forma paralela con el de otros movimientos sociales y jornadas de reivindicación, particularmente el Día Internacional del Orgullo LGBT. Leyenda sobre el origen. La autora Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes habla de una leyenda sobre el origen de este día y del uso del color violeta por el feminismo. A partir de la década de 1970, algunas estudiosas del tema empezaron a investigar la historia de la fecha y concluyeron no hay un solo documento histórico que pruebe la ocurrencia del incendio el 8 de marzo de 1908. La canadiense Renee Cote investigó exhaustivamente en archivos estadounidenses y publicó en 1984 uno de los primeros estudios sobre el tema. Contemporánea a Cote, la estadounidense Mary Hobule publicó un libro sobre la lucha de las socialistas estadounidenses entre 1870 y 1920. En la obra, la historiadora describe el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York de 1911. Autoras como Lillian Kandal o François Pic han defendido que la vinculación con la sangrienta huelga de Nueva York o con una remota manifestación ocurrida, supuestamente, un 8 de marzo de 1857 fueron creaciones mitificadas surgidas en plena Guerra Fría para eliminar el carácter soviético que tiene el Día de la Mujer.